Vamos a, después de ver los temas de representación numérica y eso que estuvieron viendo con Ernesto, este, vamos a pasar hoy a retomar algunos temas de programación. Vamos a hablar de recursión. Siempre, bueno, capaz que para entender de qué estamos hablando, antes de pasar a hablar de la matemática o de la algoritmia o todo eso, recursión, recurrir, ¿no? Si uno busca en el diccionario qué es lo que quiere decir, tiene que ver con volver una cosa al sitio de donde partió, retornar, repetirse, ¿tá? Entonces vamos a ver que este concepto es clave cuando, tanto en matemática, que seguro que ya trabajaron con funciones recursivas, como ahora cuando trabajemos en programación, ¿tá? Es clave este concepto, ¿no? Que eso se repite o que vuelve de alguna forma al mismo lugar. Entonces, cuando uno lo piensa en un algoritmo, lo que vamos a estar es ante una técnica algorítmica, ¿tá? Donde el algoritmo se llama a sí mismo para hacer la tarea. ¿Tá? Para yo poder resolver ese problema, ¿no? Una función, por ejemplo, recursiva, lo que va a hacer es llamarse a sí misma para resolver el problema. ¿Tá? Y bueno, un algoritmo vamos a decir que es recursivo siempre y cuando se defina en términos de sí mismo. O sea que si yo miro el código de una función y no tiene ninguna llamada a sí mismo, no es recursivo. ¿Ah? Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con otra técnica para resolver algoritmos que tenía que ver con la técnica iterativa, digamos. Nosotros veníamos, en general, la mayoría de problemas que resolvíamos era usando una iteración. ¿Ah? ¿Por qué se caracterizaban los algoritmos que usan, los algoritmos iterativos, digamos, que veníamos usando hasta ahora? ¿Qué característica dirían que tiene? Los algoritmos que acabamos de hacer para el primer parcial, ¿qué característica tiene? La repetición de algo. Usan alguna estructura iterativa que me permite repetir. Entonces, iterativo y recursivo, ¿son contrapuestos? Si es iterativo no es recursivo, si es recursivo no es iterativo. Es otra técnica, en muchos casos nos va a servir para resolver problemas iterativos, pero fíjense que no son completamente contrapuestos. ¿Por qué? Porque algo iterativo lo que quiere decir es que usa estructuras iterativas y algo recursivo quiere decir que se llama a sí mismo. O sea que si tuviéramos un problema muy difícil en el que tuviéramos una iteración que llama recursivamente, eso es un programa que es iterativo y recursivo a la vez. En el contexto del curso, creo que en el práctico hay un ejercicio que es así, que especialmente se discute en clase para que lo vean, pero en el contexto del curso nunca van a precisar hacer esto. O sea, cuando nosotros en un parcial les pidamos un ejercicio recursivo, ese no va a tener iteración. O sea, si están mezclando iteración con recursión en el parcial, o salvo en un ejercicio práctico que especialmente se les va a decir, se están complicando la vida. ¿Tá? O sea, hay una forma más fácil de encarar ese problema. ¿Tá? Bueno, volvamos a matemática, que en matemática ya ustedes manejan la noción de recursión, se usa en muchas cosas. ¿Tá? Por ejemplo, en el principio de inducción completa, ¿no? Yo voy a hacer mucho paralelismo cuando pensemos funciones recursivas con el principio de inducción completa y cómo se hace, cómo se aplica ese principio como en la estructura de los datos con los que yo estoy trabajando. ¿Ah? Si se acuerdan, cuando yo hacía demostraciones usando el principio de inducción completa, lo que hacía es decía, bueno, no sé, quiero probar algo para los... Bueno, vamos a ver la definición acá de conjuntos y después explico lo de inducción completa. Entonces, también tenemos definiciones recursivas, por ejemplo, la de los naturales. Esta es una definición que seguro que en el liceo vieron, acá en la facultad también se usa, que es decir, bueno, el número 1 es un número natural y yo sé que el siguiente o el sucesor, a veces se le dice, SUC de un número natural es otro número natural.
¿Ah? Entonces con eso yo puedo construir infinitos números naturales. ¿Por qué? Porque tengo el 1, como el 1 es natural, tengo el sucesor del número del 1, ¿ah? Que en general lo notamos como 2 para que sea más fácil, pero es el sucesor del 1, después el sucesor del 1, y así infinitas veces. ¿Ah? Y con eso construyo este tipo de números, digamos, con los que puedo trabajar. Cuando yo aplico el principio de inducción completa en general, supongamos que tengo que hacer una demostración para los números naturales, en general lo que uso es esta propia estructura de la definición para hacer la demostración. ¿Cómo? Digo, bueno, yo primero voy a demostrar que para el 1 se cumple, que es a lo que le llamamos paso base o caso base. ¿Ah? Entonces, si algo se cumple para 1, yo sé que para el primer elemento se cumple. Y lo que hacemos en general para demostrar para esta situación es decir, voy a asumir que se cumple para un cierto n. Y lo que trato de probar es que se cumple para n más 1. ¿Ah? Y esas suelen ser las demostraciones que hacemos de este tipo, ¿no? Capaz que en quinto liceo, en sexto liceo hicieron algunas. En matemática acá creo que en los cálculos y eso se usa bastante menos ya este tipo de demostraciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora que ya... ¿no? Yo creo que cuando hice esto en el liceo no entendía por qué funcionaba, pero ahora, ¿no? Uno ya sabe que se cumple para el primero. Si uno sabe que se cumple para un n y se cumple para el n más 1, en realidad si yo desde el 1 me empiezo a mover hacia adelante, sé que se cumple para todos. Porque si se cumple para el 1, se cumple para el 2. Si se cumple para el 2, se cumple para el 3 y así sucesivamente porque lo probé para el paso ese constructivo, digamos. ¿Ah? Vamos a ver que el esquema de cuando nosotros hagamos funciones recursivas va a seguir bastante esta lógica de agarrar y decir, bueno, yo tengo un caso base, que es como el primer elemento de mi conjunto con el que tengo que trabajar, y yo voy a tener una regla estructural que me va a permitir hacer que eso funcione para el resto de los casos. ¿Ah? Cuando veamos las funciones voy a volver sobre eso, y si uno entiende o cree en cómo funciona el principio de inducción completa para demostraciones, rápidamente puede estar haciendo funciones recursivas, ¿ah? Y vamos a ver en la ejecución que también eso funciona. ¿Ah? Bueno, aparte de eso, también seguramente vieron definiciones de funciones recursivas y el caso más típico es el factorial, ¿no? El factorial, bueno, está escrito acá, pero seguramente lo conocen. Factorial de 0 se define como 1. Y otra vez, si estoy en el caso en el que n es mayor que 0, entonces el factorial de n se define como n multiplicado por el factorial de n menos 1. Acá es donde aparece esa noción de recursión, lo que decíamos hoy. O sea, yo estoy definiendo el factorial de un número en términos del factorial de otro número. ¿Ah? ¿Se entiende eso ahí? Entonces, fíjense cómo la propia definición está usando a la propia función que yo quiero calcular. ¿Ah? Y acá es lo mismo, yo estoy definiendo los naturales en función de los propios naturales. ¿Ah? Siempre que yo tengo recursión, de alguna forma estoy teniendo eso. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos hasta acá? Hasta acá en matemáticas, ¿está? Pero entender eso bien, después la programación es casi lo mismo escrito en código. ¿Ah? Bueno, entonces, en la recursión, o sea, la programación recursiva, digamos, es una técnica que se suele utilizar en vez de la iteración cuando la solución queda compleja utilizando iteración o la solución es poco clara al usar iteración. Vamos a ver algunos ejemplos. Creo que hoy vamos a llegar a Fibonacci, que lo vamos a retomar la clase que viene, y ahí vamos a entender un poco qué quiere decir esto de que la solución iterativa queda compleja, ¿tá? ¿Y con qué tiene que ver con eso? Con que el problema que yo estoy intentando resolver es inherentemente recursivo. O sea, hay problemas que, porque están muy vinculados a la matemática, la estructura más natural de pensarlo es la recursiva. Yo puedo hacerlo iterativo, pero en muchos casos voy a tener que
me va a llevar más trabajo de programación encontrar un algoritmo iterativo que funcione y haga lo mismo. Bueno, y una característica que tiene que tener esa formulación es que tiene que ser algún problema cuya solución se pueda hacer resolviendo el mismo problema, pero con un caso de menor tamaño. O sea, yo necesito poder expresarlo, como estos otros ejemplos que vimos, en términos de una instancia más chica del problema. O sea, en factorial de n yo usaba factorial de n-1. Para construir el sucesor de un natural, yo usaba ese natural, pero le estoy agregando complejidad. De alguna forma, todo esto, cuando veamos la parte de programación voy a volver a insistir con ese concepto, pero lo pueden ver como si fueran como las capas de una cebolla. Como en la definición esa que tenemos de los naturales, como que fueran las capas de una cebolla. El 1 es como la parte de más adentro, y después lo que voy haciendo con cada uno de los sucesores es agregarle capas. Cuando yo tengo que hacer algo que implique calcular algo para eso, lo que tengo es que desarmar esas capas para llegar hasta eso, hasta el caso base, el paso base, como le queramos llamar. Bien, en general hay 2 o 3 tipos de programas recursivos. Por un lado están los programas directamente recursivos, que son los que se llaman a sí mismos dentro del cuerpo de sus instrucciones. O sea, si yo tengo una función, yo qué sé, que devuelve algún parámetro y es recursiva, no sé, y tiene algunos parámetros de entrada, lo que va a tener que pasar, o sea, para que un programa sea directamente recursivo, es que acá, en alguna de estas líneas, se llame a esa función recursiva. Ahora después vamos a ver ejemplos de eso. En el curso nos vamos a concentrar en este tipo de funciones. Después hay esto que se llaman los programas indirectamente recursivos, que son, yo tengo una función, voy a escribir solo el nombre para ahorrar. Y tengo otra función y adentro de F1 lo que voy a tener es una llamada a F2 y F2 va a tener una llamada a F1. Estos se llaman programas indirectamente recursivos. No vamos a hacer ningún ejercicio de ese estilo. No vamos creo que ni siquiera en clase hacemos ejemplos de este estilo porque ya es más complejo todavía. Nos vamos a concentrar solo en programas directamente recursivos. Aquellos que miren parciales de años anteriores van a ver otro tipo un tercer tipo de funciones recursivas que se llaman funciones con cabezal. Eso tampoco lo estamos, en las últimas ediciones del curso lo hemos sacado. Las funciones recursivas con cabezal, básicamente yo tengo una función auxiliar recursiva. Les digo por si ven alguna solución mirando parciales anteriores o algo. O sea, mi sugerencia es este tipo de ejercicios, no hace falta que los hagan porque es eso, no estamos poniendo más. Pero lo que pasa en los programas recursivos con cabezal es que en realidad
la función que yo quiero hacer no puede ser recursiva por algún motivo. Típicamente, o sea, esta es la función F1, la que me piden que resuelva. Típicamente lo que me pasa en ese tipo de problemas es que me falta algún parámetro para poderlo resolver. No lo puedo resolver con los parámetros que tengo de forma recursiva. Entonces, este tiene que llamar a esa función aux recursiva con todos los parámetros que están acá y con algún parámetro adicional que tiene que inventar o que tiene que precalcular o tiene que hacer algo, ¿tá? Este es un tercer tipo de programas recursivos, ¿tá? Estos tampoco los estamos viendo, ¿tá? Si se encuentran con alguno en los parciales de años anteriores y se pueden hacer ejercicios, no los hagan, o si los quieren ver, la lógica es esta, ¿tá? Por eso son un poco distintos y hoy en día los estamos dejando afuera. O sea que nos vamos a quedar con el caso básico en el que la función se llama a sí mismo y eso es lo único que vamos a hacer de recursión. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, lo importante es eso, que tienen que estar definidos en términos de sí mismos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, se van a invocar o van a llamar a sí mismos, ¿tá? Y a eso en general le vamos a llamar el caso recursivo o caso general, ¿tá? Pero, por esta misma lógica que yo les decía de las capas, ¿no? de la cebolla, si yo tengo ese programa, de alguna forma para poder devolverme un resultado, si se va a llamar a sí mismo, tiene que ir achicando el problema con el que va trabajando. ¿Ah? O sea, si yo factorial de n lo tuviera definido en términos de factorial de n, hay un problema ahí evidente, que es que computar esa función me llevaría infinito, porque cada vez que tengo que calcular factorial de n, implica calcular factorial de n. O sea, yo necesito que el problema que le estoy pasando a la propia función se vaya achicando. Eso quiere decir que en algún momento yo tengo que llegar a algo que sea el que me devuelva el resultado, el que genera que eso termine devolviendo un resultado hacia afuera. ¿Me siguen con esta analogía de la cebolla y las capas y eso? Entonces es eso, si yo voy sacándole capas a la cebolla, en algún momento tengo que llegar al núcleo, al corazón de la cebolla para que me pueda devolver algo. Bueno, eso es lo mismo que aparecía en el principio de inducción completa y eso, que es uno o varios, va a depender del problema, instancias que se van a poder resolver directamente sin necesidad de la recurrencia, ¿tá? Obviamente que tienen que ser de menor tamaño. En el caso de la definición que vimos de factorial, eso era factorial de 0. Yo factorial de 0 no tenía que hacer ninguna cuenta, yo sé que es 1. Entonces, mi programa recursivo lo que tiene que hacer de alguna forma es llevarme todo, ir achicándome todo hasta que en algún momento llegue a factorial de 0. Cuando llegue a factorial de 0 yo puedo calcular un resultado, ¿tá? A eso, bastante similar con lo que se ve en inducción completa, se le llama caso base o caso trivial, ¿tá? Porque no tengo que hacer ninguna cuenta o las cuentas son bastante más simples, ¿tá? Entonces, en todo programa recursivo que yo haga voy a tener estos dos tipos de casos. Cuando esté en un caso general, de alguna forma, donde voy a tener una invocación recursiva nuevamente, y donde tenga un caso base donde yo ya esté en condiciones de devolver un resultado para el tamaño de esa instancia. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Es lo mismo casi que la definición de factorial. El primer ejemplo que vamos a ver es factorial porque es el más sencillo y es casi una traducción directa de la definición matemática a un programa. ¿Ah? Bueno, entonces en general, bueno, lo primero que tengo es que entender bien el problema, tener una definición clara de cuál es el problema que estoy resolviendo recursivamente, y después, en general, lo que uno suele hacer es concentrarse en la resolución de los casos simples, ¿tá? Los casos base estos. ¿Ah? Bueno, como decía, va a depender mucho del problema, pero puede ser un caso o pueden ser varios, ¿no? Puedo llegar a tener 2,
Tener 3 ya es un poco más raro, pero va a depender ahí un poco de las circunstancias. Y vamos a ver que de alguna forma el caso base termina siendo el equivalente a la condición de parado de salida que teníamos en los algoritmos iterativos que veníamos resolviendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo tengo un while y nunca hago que cambie la condición, ese while se queda iterando infinitas veces y nunca sale del loop. Piensen en la analogía esta de la cebolla. Si yo voy sacando capas, ¿tá? Y no tengo ese corazón, ese núcleo al que llegar, imagínense que yo escribo factorial y no pongo el caso base de 0, lo que va a pasar es que en un momento va a pasar de 0 a -1, a -2, a -3 y se me va a ir a menos infinito. O sea, eso hace que ese programa ande mal, ¿tá? Ahora lo vamos a ver con ejemplos concretos, con código, y lo vamos a pensar a ver si es exactamente igual que lo que nos pasaba en iteración, ¿tá? Pero por eso los casos base son vitales, son importantes. ¿Se acuerdan que, bueno, y también lo vieron ahora con el parcial y todo eso? O sea, no cortar un while es algo importante, es un error importante. No poner un caso base en un problema recursivo es un error importante, ¿no? Bueno, después de que pensé el caso base, ¿tá? Me voy a concentrar en el caso general o el caso recursivo, como quieran llamarle. Entonces ahí, yo ya sé que en ese caso va a tener que aparecer una llamada a la función recursiva, y otra cosa que tiene que estar ahí de la mano siempre es que el tamaño del problema que estoy resolviendo tiene que achicarse, ¿ah? Si no se achica el tamaño del problema, lo que estoy haciendo es eso, como una especie de recursión infinita, porque voy a seguir llamando algo que tiene la misma cantidad de elementos, ¿tá? Para no pensar solo en números, piensen en un vector. Si estoy haciendo algo con un vector y tiene n elementos, yo necesito que si voy a hacer algo recursivo con eso, en el paso siguiente tenga n-1 para empezar a acercarme hacia que ese vector se termine, ¿ah? Si yo hago la llamada con el vector con la misma cantidad de elementos, estoy en el mismo problema en el que empecé, no achiqué nada, entonces nunca voy a llegar a una solución. ¿Se entendió más o menos hasta acá estas cosas? Bien. Y bueno, en realidad la solución, o sea, el programa que tengo que hacer de forma recursiva combina estas soluciones de los distintos casos, y para eso voy a tener que usar alguna estructura de selección. O sea, voy a tener que usar un if que me distinga casos, ¿ah? Cuando uno empieza a hacer ejercicios de programación recursivos, digamos, funciones recursivas, va a ver que todos los programas recursivos son así, son if tal cosa, hago tal otra, else, hace esto. Y a veces puede ser que tenga que separar algún casito más, ¿ah? Pero todos van a ser iguales. Entonces vamos a empezar con factorial como ejemplo. Entonces, bueno, teníamos la definición de factorial, hoy escrita a la matemática, ¿no? Factorial de 0 es 1, factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi caso base? Bueno, ya lo había dicho anteriormente, si n es 0. Porque si n es 0, yo sé que no tengo que computar nada, no tengo que calcular nada, sé que el resultado es 1, ¿ah? Si no, yo tengo que hacer una recurrencia, digamos, para poder calcular el valor. O sea, si yo estoy ante cualquier otro valor de n, digamos, que no sea 0, tengo que aplicar la definición recursiva. Entonces, bueno, cuando n es mayor que 0, entonces el factorial de n es n por factorial de n menos 1. ¿Tá? Voy a escribir el código acá, ahora lo vamos a tener en el pizarrón, pero así después puedo rayar para hacer algunos ejemplos de ejecución. Ya lo voy a escribir acá. Bueno, entonces todo esto, si lo conjuntamos en el código resultante es este, ¿no? Ahora,
ahora vamos a ver que aparecen todas estas cosas que estuvimos diciendo. O sea, yo tengo una función que se llama factorial y recibe un parámetro que es n, y lo que va a hacer es distinguir en función de cuánto vale ese n. Si n vale 0, devuelve 1, si no, el resultado de la función, o sea, fn, se calcula como n por llamar a la función achicando el tamaño del n. ¿Tá? Fíjense que es una traducción casi directa, o sea, en las funciones las más sencillas, es una traducción directa de la matemática casi a la programación. No tengo que pensar mucho. Por eso les decía esto de que problemas que son inherentemente recursivos o nosotros creo que lo hacemos solo con Fibonacci, no lo hacemos con factorial, pero por ejemplo, calcular factorial de forma iterativa es bastante más complicado. O sea, se hace, no es difícil, pero resulta bastante menos intuitiva que esto que es casi la traducción de la matemática a el código, ¿no? Voy a escribir la función acá. Y acá, ahora después, cuando hagamos los ejemplos de ejecución, es cuando va a cobrar un poco de sentido aquello que hacíamos de hacer las ventanas de ejecución para ir viendo qué está pasando con cada uno de los entornos y los valores que van tomando las variables. Yo les decía que por ahí cuando hacíamos iteración a lo primero, no parece tener mucho sentido o no parece ser tan necesario anotarse las cosas para ir llevando los valores, porque a veces uno lo puede hacer como más a mano, ¿no? Más a ojo, digamos. ¿Ah? Pero vamos a ver que en recursión, toda esa forma que hicimos de ir viendo cómo los valores van pasando entre las funciones y cómo se van pasando, me va a ayudar bastante a... con el tema de seguir cuánto valen las variables. Entonces, bueno, tenemos por ahí el caso base o condición de salida, como habíamos dicho. Tenemos ahí el caso recursivo. Y ahí tenemos una estructura de selección. ¿Tá? Todos los programas recursivos que vayan a hacer va a seguir esa misma estructura. Bueno, y como ya lo había mencionado hoy, un detalle súper importante es que se tiene que achicar el tamaño del problema. ¿Tá? Vamos a hacer primero, vamos a hacer algún ejemplo de ejecución para ver un poco esto, como dejar esto acá. Bien, voy a hacer de aquel lado para tener espacio. ¿A todos les parece que eso funciona? ¿Debería calcular factorial? ¿Creen en eso? Tiene una cosa rara de lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que a veces a algunos les llama un poco la atención. A mí me parece raro que no se itere en ningún momento. Eso vamos a ver que funciona, pero la cosa que puede llamarles un poco la atención, que es un poco rara, es que yo estoy... ¿Qué pasaba cuando hacíamos iteración y con todas las cosas que hacíamos hasta ahora? Para usar una función o para usar un script, ese script tenía que existir y estar definido y yo ahí lo usaba. Pero yo hacía una función, la implementaba y la llamaba desde otro archivo. Acá fíjense que yo estoy llamando a algo que a la vez lo estoy definiendo. Que eso a lo primero es como un poco raro decir, bueno, pero eso se puede hacer, funciona, porque factorial no lo tenés definido todavía. Bueno, si no se pudiera hacer, no podría usar recursión, digamos. Es esa misma noción que tengo en la matemática. De alguna forma en la computación hay muchas cosas que las tomó de la matemática. Entonces los lenguajes permiten hacer esto de que yo defina, use
como parte de una función algo que no terminé de definir todavía. Si no, no podría tener recursión, porque no podría llamar a esa función desde sí misma. Bueno, entonces vamos a suponer que en el entorno interactivo, yo qué sé, tengo A igual factorial de, no sé, 4. Voy a usar el bidet de los marcadores voy a usar es negro porque eso no se ve mucho, me parece. Bien, entonces voy a empezar a ejecutar este programa. En el entorno interactivo voy a tener una variable que va a ser la variable A. Y se acuerdan que cuando yo llamaba una función, lo que hacíamos era, en general, cuando eso quedaba pendiente para calcular algo y eso, para acordarme, yo ponía como una flechita así de ahí a la llamada a la función para decir, bueno, cuando devuelva el resultado, ese resultado viene para acá. Entonces, tenemos nuestra primera llamada a la función factorial, que sabemos que recibe un parámetro n, y ese parámetro n vale 4, ¿está? Porque eso es lo que recibe. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí, no? Sí. Bien. Esto es lo mismo que veníamos haciendo. Bueno, si n vale 0, no estoy en ese caso, entonces fíjense lo que me va a pasar. Voy a tener una asignación a una variable que se llama fn, y acá es donde, yo creo que se los dije cuando vimos secuencia, que cobra bastante importancia eso de que habíamos visto de la secuencia de las instrucciones, que capaz que uno cuando lo estaba pensando, o sea, cuando veíamos secuencia decíamos, bueno, es importante que yo sepa qué instrucción sigue a cuál otra, que cuando uno está viendo un código medio básico, uno puede decir, pero eso es obvio, ¿por qué haces tanto hincapié en esas cosas? Bueno, ¿qué nos decía eso de la secuencia? Que hasta que yo no termino de computar una instrucción no puedo pasar a la siguiente. ¿Se acuerdan, no? Que el punto y coma era una forma que me delimitaba y me decía, hasta que vos no puedas terminar de calcular un paso anterior, no podés pasar al siguiente. Entonces, fíjense lo que me pasa acá. Yo tengo que pasar a calcular esto, el n lo sé cuánto vale, es 4, y necesito factorial de n menos 1. No puedo devolver ese resultado hasta que no calcule factorial de n menos 1. Entonces, lo que tengo es otra llamada a la función factorial. ¿Me siguen con eso? Como tengo una llamada a la función ahí y hasta que no sepa cuánto da eso, no puedo hacer el cálculo definitivo, tengo que llamar a esa función. ¿Qué significa llamar a esa función? Generar un nuevo entorno con sus nuevas variables para poder proseguir con el cálculo. La variable que voy a tener, como es la misma función factorial, se va a llamar n, pero en este nuevo entorno. ¿Y cuánto vale n? Me están llamando de acá con el valor que tenía n, que es 4, menos 1, que es 3. O sea que en esta llamada factorial vale 3. ¿Se entendió esto hasta acá? Ahora va a ser básicamente la misma idea aplicada muchas veces, pero esto es como lo fundamental. Y por eso hacíamos este hincapié en dibujar las ventanitas, poner los valores de las variables para tratar de entender qué pasa con los parámetros. Porque acá en recursión, para entender qué pasa, es bastante importante hacer esto. Bueno, empiezo a ejecutar esta segunda llamada. Esta quedó pendiente, quedó ahí sin poder calcular hasta que esto le devuelva un resultado. N vale 0, no, y otra vez tengo una variable fn y me vuelve a pasar lo mismo. Para computar fn no lo puedo hacer porque me falta un valor, me falta el valor de factorial de n-1, así que de acá sale otra llamada a la función factorial que va a tener otra variable n. Otra vez me llamaron desde este entorno, n valía 3, 3 menos 1 es 2. Empiezo a ejecutar la tercera llamada. Todas estas cosas van quedando pendientes.
empiezo a ejecutar. N no es 0, otra vez vuelvo a este caso, voy a ir ahora un poquito más rápido. Tengo otra llamada masa factorial. N en ese entorno vale 1. N no es 0, así que otra vez me voy al caso de f de n. Y hago otra llamada. En este caso, como la llamada se hizo desde esta ventana, n valía 1, 1 menos 1 es 0, pasó con n igual 0. Y fíjense por qué decíamos esto de que es como la especie de condición de salida a los casos base. Fíjense esto que me pasó, se fueron abriendo ventanas, acuérdense de todo esto que les decía de las cáscaras, de la cebolla, de las capas de la cebolla, ¿no? Yo empecé con una cebolla que tenía 4, le fui sacando cosas y acá llegué al corazón, y acá recién puedo hacer algo. Por eso esto funciona como una condición de salida. ¿Por qué? Porque ahora vengo y pregunto, ¿n vale 0? Sí. Entonces f de n vale 1. Esta función terminó de ejecutar y devuelve el 1 hacia afuera. Y ahí es que recién se empiezan a hacer todas las cuentas de todo eso que fue quedando pendiente. Me fueron quedando todos los entornos pendientes. Este devuelve un resultado y este usa ese resultado para calcular lo que él tenía que calcular y que le había quedado pendiente. Entonces, me devolvieron un 1 y lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo por el n de mi ventana. O sea, este 1 por este 1 me da 1. Llegué al final de esta función y devuelvo 1 hacia afuera. ¿A dónde? Me había quedado trancado otra vez acá. Siempre me quedo trancado en el mismo paso. Entonces, lo que tengo que hacer es lo mismo. Lo que me devolvió la llamada anterior, multiplicarlo por el n de mi ventana. 1 por 2 da 2. Y lo devuelvo hacia afuera. Y esto ya no existe más tampoco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De vuelta lo mismo. Tomar lo que me devolvió la función factorial a la que yo llamé y multiplicarlo por mi n. O sea, 2, perdón, lo voy a poner acá que no lo había puesto. Multiplicarlo por 3, que me da 6, y terminé la ejecución de esta ventana. Devuelvo el 6 hacia afuera. Y eso me vuelve a la primera llamada de factorial. La primera llamada de factorial me devolvieron el 6. Tengo que multiplicarlo por el n que tiene ahí, que es 24. Esto no existe más. Devuelvo el 24 hacia afuera. Y entonces A pasa a valer 24, que es lo que esperaríamos que diera la función. ¿Tá? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Está. Vamos a ver entonces algunos posibles errores y vamos a ver cómo repercuten esos posibles errores cuando uno está haciendo un programa recursivo. ¿Tá? Que ya los habíamos mencionado, pero ahora vamos a tratar de entender que, bueno, eso ya lo había dicho. Siempre funciona así, como que se arranca así, se construye hasta el caso base y se vuelve a construir. Sí. Siempre es eso, vas poniendo como ventanas que van quedando pendientes y en general, en las estructuras que ustedes van a ver en el curso, sí, siempre va a ser así. O sea, nosotros solo trabajamos sobre vectores o ¿no? que son equivalentes como a las listas, entonces son estructuras como, bueno, podrían ser matrices, pero en general, eso, desarmás y armás, armás y desarmás. ¿Tá? En algunas estructuras más complejas que se usan en cosas de informática o más de matemática, por ejemplo, en los cursos de computación se usan estructuras de árboles o estructuras de redes en las cuales no es tan lineal la secuencia. A veces pasa que tenés algoritmos que
desarman, o arman, como quiera llamarle, vuelven para atrás y se vuelven a meter. ¿Tá? En el tipo de problemas y estructuras que nosotros tenemos no pasa eso en general. ¿Tá? Pero tiene que ver con eso, con que no, acá los naturales están como ordenados de esa forma. Nunca vas a precisar volver a ir para allá. ¿Digamos? Bueno, lo estaba pensando con un parámetro. Justo vamos a ver un ejemplo en el que sí pasa eso. Después, pero necesitas más parámetros para que pase eso. ¿No? Bien. Entonces, bueno, ¿cuál es uno de los principales problemas que podría llegar a tener en esto? No tener caso base, o sea, comerme el incluir caso base. En general, lo que va a ser más común que les pase es que les falte algún caso base. ¿Tá? No va a ser lo más común que le falten todos los casos base. Este problema, porque es trivial, como siempre vamos a ir agregándole dificultad a lo que vamos viendo de recursión. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer recursión sobre vectores y ahí vamos a ver que en algunos casos capaz que no es tan obvio los pasos base. ¿Tá? Entonces, lo que es importante que me acuerde es eso, que el caso base de alguna forma funciona como la condición de parada, entonces si faltan no va a terminar la ejecución. ¿Ah? El usar las estructuras de selección es lo que me garantiza que yo separe entre los casos de alguna forma. ¿Ah? O sea, pues si me como la estructura de selección y pongo el código del caso base seguido del caso recursivo, eso también me va a dar problemas. Ahora, viendo el funcionamiento que vimos ahí y viendo el código acá, ¿qué pasa en la práctica si yo no pongo un caso base? ¿Qué es lo que pasaría si yo no tuviera acá esto n igual a 0? Escribo solamente esto. ¿Qué pasaría allá cuando llegue al 0? Abriría otra ventana, ¿tá? Con n igual menos 1. Después abriría otra con n menos 2. Y así sucesivamente. Cuando yo ejecutara eso en una computadora, ¿qué pasaría? ¿Se imaginan qué pasa? Pasa lo mismo que con... ¿Se acuerdan con el loop infinito lo que pasaba? Que lo discutimos. Si yo tengo un loop infinito, no le cambio la condición, lo que me va a pasar es que la computadora no me devuelve el control, porque sigue ejecutando las instrucciones adentro del loop y nunca termina. ¿Qué pasa acá? A ver, mírenlo ahí y piensen. ¿Pasa lo mismo? ¿Esto nunca termina la ejecución? ¿Qué está pasando acá en cada paso? Disminuye uno, o sea, pasaría a ser negativo. El valor pasaría a ser negativo, pero estos valores, ¿dónde se guardan? En la memoria de la computadora. Si yo empiezo a abrir infinitas ventanas, lo que va a pasar es que en un momento me va a quedar sin memoria. La computadora va a dejar de ejecutar porque se va a quedar sin memoria. El error está muy emparentado, o sea, es casi el mismo error, pero en dos técnicas distintas de programación, pero los comportamientos son completamente distintos. En este caso el programa revienta en algún momento. Octave, si no me acuerdo mal, tiene como un espacio de memoria para los programas recursivos y lo que empieza a ver es que en un momento le está consumiendo mucha memoria y te lo corta y te dice, oh, esto está haciendo algo raro. ¿Tá? Te da un error así de, te quedaste sin memoria, algo está pasando. Si uno lo programa en otro lenguaje tipo C o alguno de esos que ejecuta directamente sobre el sistema operativo, es eso, te puede dar un error del sistema operativo. O sea, el sistema Windows te saca de la ejecución y te dice, vos, estás haciendo algo raro, esto está rompiendo todo. ¿Tá? Con los loops infinitos yo no me enteraba, era eso, quedaba calculando y yo no sabía si estaba haciendo algo o estaba el loop infinito. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Ah? Pero básicamente son errores equivalentes al loop infinito. ¿Tá? Se manifiestan de forma completamente distinta, pero es básicamente el mismo error. Me está faltando la condición de parada de ese algoritmo. Bueno, y lo otro que podría pasar, en este caso es más difícil que me pase,
cuando tengo problemas más grandes con vectores o cosas de ese estilo y tengo 2 o 3 casos distintos, ahí es más factible que me pueda llegar a equivocar. Obviamente que en este caso no pasaría que me equivoque, ¿ah? Pero es tener un error en la llamada recursiva y que cada llamada recursiva se tiene que realizar con un valor de parámetro que hace el problema de menor tamaño. O sea, si yo acá la recursión yo la estoy haciendo en la estructura de los números, digamos. Si lo piensan esto como la definición de los naturales, ¿tá? Esto que decía por capas, yo estoy usando esa estructura por capas para achicar el tamaño hasta llegar al caso base. Si yo en algún paso si me equivocara y no achico, nunca me acerco. Entonces voy a tener esto mismo, voy a tener infinitas ventanas que lo que van a hacer es que en algún momento se quede sin memoria, ¿tá? En un caso con números es muy difícil que eso te pase porque te vas a dar cuenta de achicarlo. A veces cuando tenés que hacer cosas con vectores, que a veces insertás, a veces no insertás, a veces no sé qué, tenés que asegurarte que el próximo paso tenga un elemento menos. Si estás en algún momento haciendo la llamada con algo que tiene la misma cantidad de elementos, no estás achicando el problema, ¿tá? Pero vamos a ver la clase que viene cosas con vectores y ahí lo vamos a discutir más en detalle. Bueno, esto es un error más de concepto, digamos, que a esta altura ya lo deberían tener claro, que es confundir las estructuras iterativas con las selectivas, digamos, y tratar de forzar la condición, o sea, de que cuando es 0 pase una cosa y cuando no es 0, ¿tá? Con un while o algo de ese estilo. A esta altura este error ya no debería, o sea, esto deberían tenerlo claro, que lo que preciso ahí es un if para separar los casos, ¿tá? Que yo no quiero iterar sobre la recursión. ¿Se entendió esto hasta acá? Bien. Bueno, acá teníamos esto también, otro ejemplo de ejecución que es básicamente lo mismo que yo hice ahí, ¿no? Acá está escrito más a la matemática, digamos. O sea, para poder calcular factorial de 2, yo preciso, perdón, que tengo esto y me olvido, para poder calcular factorial de 2, yo preciso saber el valor de factorial de 1, hasta que no calculo factorial de 1 no lo tengo, en algún momento voy a tener el valor y ahí puedo desarmar, ¿ah? Esto mismo que yo lo represento con las cajitas y eso, esto es como más intermedio entre la matemática y la computación, ¿tá? No maneja esto la noción de variables, pero es como decir, bueno, hasta que yo no tengo los dos términos no puedo calcular algo, ¿tá? Necesito calcular el segundo valor para poder hacer la operación, ¿tá? Igual yo prefiero usar aquel tipo de sintaxis, si no esta, me parece que aquella, como tiene todas las variables y eso, es más clara. Bueno, y esto es lo que mencionaba anteriormente, o sea, cada paso de la recursión ejecuta una nueva versión del programa con una nueva asignación de espacio de memoria en cada paso, y eso es lo que me hace que si yo entro en una de estas situaciones, o sea, de que me falta el caso base o no estoy achicando la instancia del problema, lo que me va a pasar es que me va a reventar porque me va a quedar sin memoria, ¿tá? Vamos a ver entonces otro ejemplo, que es un problema que suele tener la recursión, digamos. Vamos a ver la definición de Fibonacci. Lo voy a escribir el código acá, así hacemos algún ejemplo de ejecución también. O sea, la función de Fibonacci, no sé si la conocen de matemática, es otra función recursiva. Seguro que los que en el curso de matemática discreta se ve, pero ese ustedes no lo toman, no me acuerdo en los otros cursos si se ve la función de Fibonacci. Básicamente se define como Fibonacci de 1 es 1, Fibonacci de 2 es 2,
y el Fibonacci de un n mayor que 2 se calcula como Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Tá? Entonces, lo voy a escribir igual que está en la PPT. Fíjense que este es un ejemplo de una función que tiene más de un paso base. ¿Tá? O sea, si yo olvido poner uno de ellos, la función no va a funcionar. ¿Tá? Me va a pasar lo mismo esto que decíamos de no incluir el caso base allá. ¿Tá? Va a pasar que uno de los elementos no va a poder llegar a alguno de los valores. ¿Tá? Por ejemplo, bueno, lo escribo con código y ahora después lo vemos. Si n es 1, lo que tengo que hacer es devolver 1. En este caso, como tengo un segundo caso base, voy a usar un else if. Si n es 2, lo que tengo que devolver es 2. Y si no, tenemos Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. End if en function. Bien, entonces vamos a hacer algún ejemplo de ejecución de esto. Acá lo tenía con unos números demasiado grandes, voy a hacerlo un poquito más chico. Voy a hacerlo con Fibonacci de 5. Otra vez vamos a suponer que tengo, no sé, quiero cargar en una variable A el valor de llamar a Fibonacci de 5, ¿no? Entonces, fíjense todo esto que yo les digo de cómo la recursión en muchos casos es bastante elegante, es bastante directa. O sea, esto es un programa, una función matemática, ¿tá? Los números de Fibonacci se usan, digamos, supongamos que los preciso calcular y escribir ese código me lleva a nada. O sea, es una traducción directa de la matemática a eso. ¿Tá? Vamos a ver entonces qué implica llamar a la función de Fibonacci con estos valores. Entonces empiezo con la memoria del programa principal o del entorno, como quieran llamarle. Voy a tener una variable que es A, y esa variable va a depender del valor de llamar a la función de Fibonacci. Entonces, en principio, lo voy a anotar así como veníamos haciendo. Fibonacci recibe un único parámetro que se llama n, que es con lo que me invocaron, está bien, que es 5. ¿No? No estoy en el caso base, voy a poner el código acá también, así lo tenemos acá, porque me queda ya medio lejos. No estoy en un caso base, porque no es 1, no es 2. Entonces, para poder calcular este paso, como asumimos siempre el orden de evaluaciones de izquierda a derecha, yo no puedo llamar en paralelo esas invocaciones, no puedo a la vez calcular Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2, o sea que lo que voy a hacer primero es llamar a Fibonacci de n-1. O sea que para poder calcular lo primero que voy a hacer es llamar nuevamente a Fibonacci,
que va a tener un único parámetro que es n, y lo que va a recibir es 5 menos 1, que es 4. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Me quedé trancado en el primero de los Fibonaccis, ¿no? O sea, entré por la primera rama esa y empiezo a ejecutar eso. Llego a Fibonacci de 4. Otra vez, no vale 1, no vale 2, entonces, para calcular f de n, tengo que calcular Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Esto implica, resuelvo primero el del lado izquierdo, es una nueva llamada a Fibonacci, y n, en ese caso, va a valer 3. Estoy en la tercera llamada, ¿tá?, a la función de Fibonacci. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Vos en algún lugar tipo imponés que el parámetro de entrada sea positivo? No. Que sea mayor que 2. No. O sea, en caso de que sea negativo, el parámetro de entrada, ¿qué pasaría? Ahí aplica la misma regla de lo que nosotros les decimos cuando hacían iteración y ese tipo de cosas. Si nosotros algo le decimos que es un entero positivo, no sé qué, es un entero positivo. Nosotros no vamos a intentar romper las funciones que ustedes hacen. Claro, o sea, no hay que poner una condición para asegurar el... Para asegurarlo, porque nosotros les estamos diciendo asuman que las entradas son correctas. Si nosotros no les decimos que es positivo, ustedes tienen que chequearlo, ¿tá? Pero eso en general, ustedes ven que eso, no sé, ahora que ya pasaron por el parcial, eso suele pasar con algunos casos puntuales, que es si el vector puede ser vacío, ponele, ¿tá? Cosas de ese estilo que tienen que ver en base a los ejemplos, si el vector puede ser vacío o no puede ser vacío. Pero no va a pasar que nosotros... Eso, no les pongamos un ejemplo y probemos con, ¿no? y tengan que resolverlo para el caso que no les estamos diciendo, ¿tá? Esa no es la idea. Entonces acá se asume que todo es mayor o igual que 1, no, ni siquiera 0 va a haber, ¿tá? Bien, entonces entré al caso n igual a 3, n no es 1, n no es 2, o sea que tengo otra llamada a f de n, y llamo a Fibonacci con n valiendo 2. ¿Ah? Estoy en la cuarta llamada de Fibonacci. Siempre me metí por la primera llamada. Empiezo a ejecutar esta llamada. N no es 1, n es 2. O sea que f de n es 2. Llegué al final de esta ejecución. Esto se termina de ejecutar y se devuelve el 2 para acá. ¿A dónde se devuelve? Yo me había quedado trancado ahí porque tenía una llamada Fibonacci de n-1, pero me falta evaluar la expresión del lado derecho, que es Fibonacci de n-2. O sea que acá tengo otra llamada a Fibonacci con el n de ese paso, que era 3, menos 2, que es 1. Empiezo a ejecutar esta cuarta llamada, ¿tá? O sea, esa ya se terminó, se murió, no está más. N es 1, f de n es 1, llegué al final de la ejecución, esto terminó y se devuelve este 1 hacia afuera. Entonces, por el Fibonacci de n-1 recibí 2, por el Fibonacci de n-2 recibí 1, lo sumo, da 3, y esto es lo que se devuelve hacia afuera. Este terminó de ejecutar, no existe más, y lo que yo había hecho acá es llamar para el lado izquierdo de donde se había quedado trancado acá. Me está faltando la segunda expresión. O sea que acá, para poder calcular, tengo que llamar a Fibonacci de n con el 2. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, el 2 justo es un caso base, entonces f de n vale 2, y esto termino de ejecutar y se devuelve hacia afuera. 2 más 3
me da 5, terminé de ejecutar este Fibonacci y se devuelve el 5 hacia afuera. Pero ¿en dónde me había quedado trancado yo? Me había quedado trancado en la primera llamada de Fibonacci de acá. O sea que para resolver esto, yo necesito calcular Fibonacci de la segunda llamada, que es 5 menos 2, o sea que n es 3. ¿Lo ven eso? ¿Ah? Y fíjense lo que me empieza a pasar acá. Yo lo achiqué, ahora lo voy a poner ahí con un dibujito en la PPT con valores un poco más grandes. ¿Ah? Pero fíjense que yo Fibonacci con n igual 3 ya la llamé. Ya calculé eso. Sin embargo, la recursión no tiene forma de saber que yo por otra llamada en otro lugar ya calculé eso. Porque es como un algoritmo, es medio, digamos, medio bruto, digamos, de que está, para todo lo que hace es aplico la misma regla, lo achico un poquito, hago la cuenta, devuelvo el resultado, no aplica nada más sofisticado ahí. Entonces no se da cuenta, digamos, la recursión no tiene la capacidad de resolver ese problema, de saber que por otra rama ya se había calculado ese valor. ¿Ah? Entonces acá va a volver a hacer todo el árbol que se hizo para esto, o sea, para calcular n igual 3, va a poner acá f de n y va a llamar a Fibonacci de n de 1. Acá justo quedaron todos casos base porque lo achiqué un poquito porque si no iba a quedar gigante en el pizarrón. N igual 1 es f de n1, esto se termina y devuelve el 1 hacia afuera. Y para poder calcular esto necesito otro Fibonacci que es de 3 menos 2, que es el siguiente. Perdón, acá puse mal. Este es de 2 y devuelve 2, por apurarme. Y del lado derecho sí es, como es menos 2, va Fibonacci de n1 y acá devuelve f de n1. O sea que devuelve un 1 hacia afuera y hace 2 más 1 que le da 3 y eso es lo que devuelve hacia afuera acá. Entonces da 5 más 3, 8 y eso es lo que devuelve hacia afuera y lo que queda asignado acá en la variable. Pero fíjense que lo que empezamos a notar ahí es que más allá de esto de que las soluciones son bastante sencillas, son bastante elegantes y surgen bastante directos, cuando yo tengo una definición recursiva de un problema, tengo un montón de cálculos redundantes, ¿tá? Sobre todo en este caso que implica eso, 2 llamadas recursivas. O sea, como dije, para no hacer todas las ventanas y no complicar más, lo achiqué acá un poco desde Fibonacci de 5, pero veámoslo con ejemplos un poco más grandes que involucren más casos recursivos. Y para calcular Fibonacci de 8 yo voy a llamar a Fibonacci de 7 y de 6. El de 7, sin saber lo que va a pasar acá, va a llamar a Fibonacci de 6. Y a Fibonacci de 5, que fíjense que otra vez se calcula acá. Fibonacci de 6 va a llamar a Fibonacci de 5 y de 4. Entonces ya el Fibonacci de 5 lo voy a calcular 3 veces. Fibonacci de 4 lo voy a calcular acá 2. Este Fibonacci de 5 va a abrir otro Fibonacci de 4, o sea que lo voy a calcular muchísimas veces, ¿está? Entonces lo que tengo acá es mucha redundancia en los cálculos, ¿tá? Entonces, a ver, en los términos del curso que ustedes están haciendo, este es un curso introductorio en el que ven algunos conceptos de programación. Yo sé que a veces para ustedes es difícil el entender el tema de cuándo es eficiencia y cuándo no es eficiencia, ¿tá? Que en general lo que nosotros buscamos es que eso, si una iteración la tengo que cortar, la corten, digamos, ¿tá? Pero no estamos haciendo un análisis de algoritmos de eficiencia. Nosotros en la parte de recursión les vamos a pedir una solución recursiva, eso, que trate de hacer la menor cantidad de llamadas posibles. Pero por ejemplo, para Fibonacci, si uno lo va a hacer recursivo, la solución es la que vimos, o sea, va a implicar todos estos cálculos redundantes y bueno, y esa es la solución que tienen que hacer, digamos. Seguramente, si uno va a resolver este problema en el mundo real, el problema de Fibonacci lo va a usar para algo, intente hacer algo distinto a esta solución recursiva así pura
porque lo que le va a pasar es que esto empieza a abrir un montón de ventanas, consume un montón de memoria, ¿tá? Yo no, creo que el año pasado lo habíamos probado, pero creo que si llamabas a Fibonacci de 60 a 70, en algún momento se quedaba sin memoria, una cosa así, ¿tá? Porque empieza a abrir tantas ventanas y quedan tantas cosas pendientes que en algún momento explota, ¿no? Entonces, bueno, lo que la clase que viene vamos a empezar discutiendo esas otras formas de hacer eso. Por ejemplo, lo vamos a hacer iterativo para que veamos un poco esto de que yo este problema lo puedo hacer iterativo. Vamos a ver que es un poco más difícil de ver la solución iterativa, o sea que yo miro este código y esto seguro que hace Fibonacci. No tengo ninguna dificultad acá. Es una traducción textual de la función, de la definición matemática. Cuando yo vea la solución iterativa, vamos a ver que nos va a costar un poquito más darnos cuenta de que eso efectivamente calcula Fibonacci, ¿tá? Bueno, ¿dudas con respecto a esto? Lo del pasaje de parámetros, todo eso, ¿quedó claro? ¿Se entendió bien? ¿Tá? Como yo les digo, en estos ejemplos son sencillos. La clase que viene creo que ya vemos funciones recursivas sobre vectores. Cuando uno va a resolver esto, uno tiene que pensarlo de esa misma forma en la que pensaba la inducción completa. O sea, uno agarra y dice, bueno, ¿cuál es el caso base? Mis casos bases en esto son directos porque salen de ahí. Y después de decir, bueno, si no estoy en el caso base, ¿qué preciso para poder calcular para un n genérico? Bueno, en este caso, como la función matemática ya me lo dice directamente, es Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2. Vamos a ver que con vectores a veces se puede volver un poco más complejo porque no es tan sencillo ver el caso ahí, ¿tá? Pero vamos a tratar de usar esta lógica, de partirlo de alguna forma como si guiándonos por el principio de inducción completa para razonar cómo resolverlo, ¿tá? Si no hay más dudas, entonces dejamos por ahí y retomamos el miércoles con la solución iterativa de Fibonacci y con recursión sobre vectores, ¿tá?